Toma uno. El rapero más loco. Yo no soy sicario, pero aquí ando patrullando. Ando problemado, yo no ando jugando. Corta facada. Mi vida arriesgada. Pura crema de la abuela y marca pa' oler. Los pinches negocios me vieron crecer. Corta facada. Mi vida arriesgada. Ya todo cambió, hay nomás pa' que les cuaque. La merca ya no es de kilos, aumentó el porcentaje. Bien duro, macizo, ya me subí en el viaje. El monstruo, la verga, el mismo personaje que estamos. Vamos dando el pinche rodín. Usted pida lo que quiera, que merca hay para elegir. De la blanca, de la negra, todo pinche color. La farmacia no se cierra, se desvela este doctor. Que quieren medicina, aquí tengo un par de suspiros. Pura escama blanca que un muerto lo deja vivo. Traigo escuela, sobra chopa y me sobra talento. A la pinche inteligencia hasta la cocina me. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes en algún lugar, buenos días acá en la Ciudad de México. Damos inicio a nuestra tercera jornada del segundo encuentro de narcotransmisiones globales. Esta ya es nuestra última jornada, vamos a poner esta cereza del pastel con esta tremenda mesa que tenemos hoy, con invitadas internacionales, ¿cierto? Antes de comenzar, una vez más agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Chile con toda la colaboración que nos ha prestado para poder montar este evento, ¿cierto? A todas nuestras ayudantes y por supuesto a Bleni de Miguel, que está atrás, ¿cierto?, de cámaras ayudándonos con la transmisión. Para hoy tenemos una mesa muy interesante con tres ponentes, tremendas invitadas que hemos conseguido que estén acá, ¿cierto? Y vamos a comenzar con nuestra querida amiga Mónica Torres Torija. Le pido a Bleni que nos muestre su reseña curricular para leerla. Mónica es doctora en filosofía con acentuación en estudios de la cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesora titular de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el área de licenciatura y posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, análisis y crítica literaria, investigación literaria y seminario de tesis. Ha participado en distintos congresos, tanto nacionales como internacionales, ¿cierto?, en torno a la literatura del norte mexicano, la literatura de la frontera, la literatura de migración, cartografías narrativas, la estética de la violencia y la narconarrativa mexicana. Forma parte del Grupo de Investigación Literatura y Cultura del Norte de México, donde ella coordina una excelente cátedra, hay que decirle, hay que pasar publicidad a Mónica, la tremenda cátedra de palimpsesto, ¿cierto? Y pertenece al Grupo Internacional de Investigación de la Violencia de la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, Chile. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y ha participado en distintas publicaciones internacionales, nacionales, en torno a estas líneas de investigación, ¿cierto?, principalmente cartografías narrativas y estética de la violencia en la literatura del norte de México. Le damos paso a nuestra querida ponente Mónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Chile, buenos días, México. Un gusto y con el agradecimiento de la invitación tanto del grupo organizador integrado por Daniel Los Santos, Ainhoa Vázquez e Ingrid Urgeles, y así como la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes en esta mesa y en este último día de un congreso fabuloso que sigue dando de qué hablar en torno a las narcotransmisiones globales. Mi ponencia se titula, perfecto, La memoria colectiva que revela la violencia soterrada en laberinto, de Eduardo Antonio Parra. Es la novela más reciente del escritor, una persona que ha fabulado mucho en torno a la violencia y que ha sido ubicado dentro de los escritores del norte de México, y es interesante cómo alude pues a esas comparaciones que se dan en el mundo del narcotráfico. Entonces voy a dar inicio a mi texto. Siguiente, por favor. Abro una cita. La mañana del 22 de febrero de 2010, cuando Ciudad Mier se preparaba para las fiestas anuales, 15 camionetas con las siglas del Cartel del Golfo entraron por el acceso de la carretera de Reynosa como caballos desbocados.
Los pistoleros se enfilaron a la comandancia de la policía municipal, bajaron de sus vehículos y comenzó a sonar el tableteo de sus ametralladoras contra el viejo edificio. La gente que estaba alrededor echó el cuerpo a tierra y como pudo fue a refugiarse. Fin de cita. Siguiente diapositiva, por favor. Así inicia el reportaje que escribió Diego Enrique Osorno en torno a la batalla de Mier en su libro La Guerra de los Zetas, viaje por la frontera de la necropolítica. Dicho texto, además de los hechos violentos derivados de la presencia del narcotráfico y sus batallas en la denominada frontera chica de México, fueron los detonantes para que Eduardo Antonio Parra narrara una historia que hace alusión a la masacre que se vivió en 2 noches en Ciudad Mier, Tamaulipas. El motivo, la lucha por Ciudad Mier por parte de los carteles, el del Golfo y el de los Zetas, quienes se disputaban el territorio para tomar el control de la franca divisoria entre Tamaulipas y Texas. Laberinto, novela publicada en 2019, nos presenta la destrucción de la ciudad llamada El Edén durante 2 noches. Una ficción que muestra la hiperviolencia que azota la ciudad y en la que la gente sufre los estragos de esta lucha. Comenta Parra y abro cita. Siguiente, por favor. La batalla de Ciudad Mier fue el detonante. Pasó hace 10 años, por ahí. Fue algo muy curioso porque de pueblo mágico pasó a pueblo trágico. Es una ciudad que estaba metida en medio de 2 ciudades muy importantes de Tamaulipas, en medio de Nuevo Laredo y Reynosa. Precisamente, 2 organizaciones enemigas tenían sus sedes en esas 2 ciudades. Hubo una noche en que se enfrentaron. Fin de cita. Ciudad Mier es solo un ejemplo de cómo muchos pueblos han sido escenario de la guerra entre carteles, que finalmente quedan devastados, convirtiéndose en pueblos fantasma, pues ya no hay gente. La guerra del narcotráfico llega como un huracán, azotando el lugar para luego irse, dejando un montón de muertos y de destrucción. La intención de Parra ha sido la de escribir una historia producto de la realidad donde se mostrara la violencia y no se perdiera en el olvido, y tratar de hurgar en la mente y los sentimientos de las personas que vivieron la masacre para reconocer lo que él llama las consecuencias emocionales de los hechos violentos. Siguiente. ¿Cómo es posible que lleguen 2 grupos rivales, se agarren a madrazos en un pueblo y lo destruyan? Dice uno de los personajes. A través de una narración que transita por el recuerdo de los personajes, el lector es testigo de un laberinto tanto estructural como emocional. No encontramos la salida, pero sabemos que existe una para poder salir de esta sensación de opresión y de apachurramiento. También es otro laberinto, el pueblo El Edén, de noche y sin ninguna luz. Metafóricamente, el pueblo representa el Edén de la infancia para Darío, así como el Edén de la vida tranquila para el profe, 2 de los personajes principales. Los 2 pilares de la novela que una vez que se reencuentran, luego de 9 años de la tragedia, conversarán en torno a cómo se acabó ese Edén para ellos al haber sido expulsados del infierno por la violencia de la masacre. Los protagonistas hurgan en el recuerdo con un torbellino de emociones que todavía palpitan en su memoria. El miedo, la depresión, una tristeza absoluta y sobre todo el coraje por la necesidad de una justicia que pueda borrar lo vivido. Aquí se me hace interesante compartir una de las primeras planas de los periódicos de mayor circulación que aluden a esta masacre y que curiosamente ya difícilmente pueden ser localizadas en la red. Siguiente, por favor. Tanto Osorno como Parra nos presentan un país cementerio, donde la violencia ocurre en todos lados y todo el mundo está severamente afectado. Por eso hay que contarla, aunque duela, para que no se olvide. Para lograrlo, Parra ubica la reconstrucción de los hechos a partir de 2 momentos y 2 lugares, ambos emblemáticos del laberinto emocional de sus protagonistas. Primero, el Edén representa el pueblo de trágica memoria, una geografía vulnerada en todos sus rincones, y el otro, la cantina, será el lugar para la redención.
En este lugar que hace las funciones de un confesionario, los protagonistas buscan paliar el dolor mediante el recuerdo que los une. Y abro cita: a través del largo viaje de la noche, reconocemos una cantina como escudo del pasado, como centro del universo, como agujero de seguridad que nos invita a dialogar y a repensar nuestra realidad de otra manera menos superficial, más profunda y humana. Fin de cita. Quien ve su pueblo natal destrozado por las explosiones, por los incendios, por el paso de la guerra, dirá Socorro Venegas, no puede volver a ser el mismo. En el Edén, pueblo arruinado por la violencia en el norte de México, un maestro de secundaria y Darío, el joven estudiante, viven la ignominia en un territorio donde dos grupos criminales protagonizan una cruenta batalla que arrasa con los lugareños que vivían en paz. Siguiente. Y abro cita de un pasaje de la novela, donde Darío empieza a relatar en su deambular por el pueblo toda esta atmósfera de horror y de violencia que se desata. Y cito: pinches campanadas. Su voz se adelgazó hasta la agudeza al brotar de nuevo. No se me olvidan. Vuelvo a oírlas noche a noche, esté donde esté. De repente las sueño, sin imágenes, puro sonido, y hago esfuerzos para despertar porque sé que no son sino el anuncio de pesadillas más cabronas. Y en aquella ocasión fueron la señal que desató el infierno. Fin de cita. Laberinto es una visión pormenorizada de la destrucción, una mirada frontal a la atroz realidad que vivimos hoy en día. Parra le da cuerpo al dolor, le da rostro y nombres a los seres anónimos, a los efectos colaterales de una guerra que termina pareciendo una serie incomprensible de actos de terrorismo, pues en el caos ya no se sabe quién pelea contra quién o por qué. En las matanzas que ocurren en este país ya solo parecen visibles los asesinos, las víctimas son borradas. Se está ante una obra que desde la ficción registra cómo la violencia en México ha arrasado con muchos pueblos, ante lo cual expresa Parra lo siguiente. Siguiente, por favor. Quise explorar el ser humano que acaba de pasar por un trauma horroroso. ¿Qué secuelas deja en estas personas ese trauma? Esa exposición a la violencia, por un lado, y por otro, cómo queda grabado en la memoria, cómo la memoria se va modificando de alguna manera también. Fin de cita. La intención del autor es problematizar qué es lo que deja todo este vendaval de violencia que destruye psicológicamente a las personas. César Gándara, en la presentación del libro, comenta que en la novela se muestra la rapiña dentro del desastre y el desamparo que continúa en la actualidad. Pareciera decirnos el autor, la codicia, el hambre y las necesidades primarias son claroscuros de la condición humana. Luz y sombra no solo en las técnicas, sino también en las diferentes formas en que se puede manifestar un ser humano, con toda la ternura y con toda la crueldad que a veces ni la imaginación puede bordear. La novela trata del cerco que sufre el pueblo imaginario del Edén por parte de dos bandos criminales en pugna. Minutos antes de la batalla, alguien anuncia en todos los celulares de los habitantes que lo peor está por ocurrir. No se sabe si la autoridad o los malos, o quién sabe, que al parecer controla todo. En esos minutos previos, los habitantes corren desesperados a buscar refugio junto a sus familias y muchos no llegan, quedando entonces a merced de las ráfagas y el caos que suele durar toda una noche. Este cerco en particular convierte al pueblo en tierra de nadie, con camionetas negras que se enfrentan disparándose miles de balazos y cuando se cansan le tiran a todo lo que se mueve. Si por ahí son acorralados, se atrincheran en casas de familia donde la masacre continúa, vecinos incluidos. La violencia fue llegando poco a poco y se fue metiendo a las entrañas de la comunidad, violentando su vida cotidiana que transcurría en la tranquilidad y la seguridad de una vida en paz. Siguiente, por favor. Laberinto cuenta la historia del profe,
un antiguo profesor venido a menos tras haber sido testigo presencial y víctima de una masacre que acabó casi con un pueblo entero en el norte del país. El profe se encuentra ahora viviendo en Monterrey, deshecho, fragmentado, sin encontrarle ningún sentido a la vida. Un día cualquiera, a punto del ocaso, reconoce entre los parroquianos a Darío, un antiguo alumno de la preparatoria. Ambos son sobrevivientes de la masacre del Edén. El profe comienza a rememorar los bellos días de su vida en que todavía conservaba una vocación, cuando le apasionaba compartir sus conocimientos con los jóvenes y aportaba con su granito de arena que los jóvenes se acercaran a la literatura. Ahora ya no son ni por asomo lo que eran por entonces. Ahora son dos viejos derrengados, abatidos por la vida y las circunstancias, que buscan refugio en la bebida para adormecer un poco su triste realidad. Ambos comienzan a beber en la misma mesa y se adentran en la noche de la memoria, donde poco a poco se van revelando las historias que los unieron, no solamente por haber compartido este espacio geográfico y una escuela, sino por haber presenciado hechos terribles que los hermanaron en la tragedia. Siguiente, por favor. Una noche del Edén fue el campo de batalla entre dos grupos armados, dos fuerzas antagónicas que dan la idea de ser grupo del narco, y el pueblo fue víctima y testigo de tal encuentro. La novela orbita en 4 personajes principales y va profundizando en cada uno de ellos: el profe, Darío, Norma y Renata. A través de las miradas de los propios personajes y de sus voces, vamos pelando las capas de la historia como si fuera una cebolla. Están en una cantina, el profesor y Darío, y empiezan a relatar diferentes momentos de la masacre, y en eso también sale a relucir Norma, que era la novia de Darío, y por otro lado, en el espacio en el que se encuentran, está Renata, que es la cantinera. Narrar el horror, narrar la vida, y como el propio profe lo dice en alguna parte del libro, no son más que dos viejos amigos que se reencuentran después de muchos años y se ponen al tanto de que lo que ha sido sus vidas. El profe, en contrapunto, va contando la historia desde su punto de vista. Lo que no pudo ver Darío sí lo vio el profe, y lo mismo por parte de Darío, lo cual va generando una polifonía dentro de la prosa. La historia se mira entonces desde los ojos de estos 4 personajes. En el desfile de los seres que habitan en el Edén están entonces ese profesor de literatura y entrenador del equipo de fútbol, Renata, la que sirve las copas de la cantina, Jaramillo, el rival y luego cómplice indispensable de Darío. Están los hombres y mujeres que, como cualquiera, viven un día a día que no esperan que estalle en 1000 pedazos de un momento a otro. Y cito un pasaje de la novela. A Darío le dio un ataque de tos a causa de una nube de pólvora y tierra. Cuando pudo reaccionar, lo primero que vio fue la hoguera en que se convirtieron los salones que aún seguían en pie. La mayoría eran un montón de escombros. Sentado en el piso, cubierto de tierra, vidrios y piedras, hipnotizado por el baile del fuego, no pudo sino preguntarse: ¿por qué volar la escuela? ¿Qué sacan de eso? Fin de cita. Mostrar a los personajes completamente aplastados, completamente destruidos, con la secuela que les dejó, y cómo a la hora que empiezan a recordar también, recuerdan algunos pasajes luminosos. Parra pone el contraste entre lo que era feliz, lo que era alegre, con lo que era terrible, y de alguna manera, en ese momento, estos ya son la síntesis de lo que vivieron. Siguiente, por favor. La novela Laberinto aborda la destrucción psicológica de los personajes, como ocurre con la de muchos mexicanos en la guerra contra el narco. La novela explora, a través de la voz de 2 hombres, lo que aconteció una noche de destrucción en una pequeña población donde 2 grupos armados se enfrentaron, provocaron serios daños y perpetraron decenas de asesinatos. Norma y Darío son pareja e intentan encontrar al hermano menor de él y sobrevivir. Cuando empieza la balacera y Darío llega a su casa, se da cuenta que su hermano menor no está. Entonces
vuelven a salir del refugio para empezar esa aventura en su búsqueda. Los personajes empiezan a recordar la violencia de una noche en la que su pueblo se destruyó. Lo hacen de manera muy vívida. Vuelven a abrir toda esa angustia, todo ese miedo. Además, cargan con las consecuencias. Están destruidos desde hace 9 años. Son alcohólicos y no tienen lugar para dónde irse. La memoria se vuelve laberíntica, o sea que es un laberinto sin salida. Sabes que hay una salida, pero no sabe dónde está. Mientras tanto, ellos están ahí y solo se topan con la pared a la hora de recordarlo. Dice Parra, mi intención era que no lo hubieran contado nunca hasta esa noche. Darío, uno de los protagonistas, llega a su casa para esconderse y repara en que su hermano menor no está y sale a buscarlo. En esta aventura macabra, en medio de la batalla, la búsqueda se convierte en la vivencia de una tragedia, porque en ese momento de la búsqueda frenética, pues se va relatando toda la destrucción paulatina y progresiva que se va desatando en el pueblo a raíz de la violencia. Siguiente, por favor. Los personajes se convierten en almas en pena, con una vida trunca que deambulan por calles colmadas de gente que no repara en el hecho de que son fantasmas de un futuro imposible en una sociedad diezmada por la violencia y la resignación. Darío recorría las calles de su pueblo en busca de su hermano como ahora lo hace en búsqueda de su memoria. El miedo, la violencia y las desapariciones se convierten en una especie de leitmotiv en la novela. El miedo como una zozobra, que es un poco el estado de ánimo de los personajes. El hecho de presentar al protagonista que sale con la novia en busca de su hermano se convierte en una suerte de aventura que poco a poco se transforma en algo trágico. Viaje que es una odisea, la violencia y sus corolarios, las desapariciones y el miedo perenne. Laberinto busca reconstruir el pasado, que es la única forma de comprender cabalmente a sus personajes. Mientras el profesor escucha a Darío, va también configurando su propia memoria de lo sucedido en el pueblo y se pregunta, cito, ¿habrá sido así? No era posible saberlo. Lo malo de los relatos aislados que provienen de fuentes diversas es que nunca pueden sincronizarse. Aunque los hechos hayan ocurrido en el mismo espacio temporal, nunca sabremos qué fue primero y qué fue después. Fin de cita. La historia comienza con el encuentro fortuito de Darío y su profesor, tras varios años de no verse. Los pormenores de esas noches se van desentrañando por medio del diálogo entre el humo y el rumor de la cristalería de vasos llenos de ron y cerveza. Habla sobre todo Darío y su profesor escucha. También él recuerda, concilia cuando puede. Entre la remembranza inocente y feliz anterior al periodo de la guerra, tanto Darío como su profesor evocan las torpezas del primer verso, el universo infantil de quien vive en la dicha ignorándolo. Parra combina en la reconstrucción de la historia los recuerdos felices y los del terror. Las imágenes como la banca del parque, la cancha de fútbol, aparecen unas en la luz del día, límpida y clara, y pasan a ser otras en la noche confusa, repleta de humo negro en el incendio. Todo aquello que se nos presenta nítido se borra después. Los cristales estallan a golpe de fuego y pólvora, volviendo el lugar de gozo laberinto, la banca del beso destrozada. Y lo que llama la atención es que toda la novela transita en esa negritud. La noche de copas entre Darío y su profesor parece ser un encuentro entre hombres a los que no solo la vida les pesa, sino el recuerdo. Este también es un tema importante en la novela. Los desplazados por la violencia, las poblaciones enteras que les tocó ver cómo el lugar de los recuerdos felices se volvió irreconocible. Parra pone mucho énfasis en narrarnos la manera en que con dramatismo todo vuelva en pedazos y el aire huele a carne. Y lo peor es que el lugar arrastra la memoria, que se incendia, el interior de cada uno vuelto laberinto, el recuerdo irresuelto, el pensamiento hecho nudo. Y abro una cita. Ahora beben con la misma feroz disciplina para apagar la memoria,
pero ésta se alimenta de un dolor demasiado vivo, de una noche hace 9 años en la que 2 bandas rivales de narcotraficantes acabaron con su pueblo. Primero llegaron mensajes a los celulares. No era la primera vez. Los narcos anunciaban el toque de queda e inmediatamente después cortaban las comunicaciones. Darío alcanzó llegar a salvo a casa de sus padres con Norma, su novia, pero no estaba Santiago, su hermano menor. Desoyendo las súplicas de su familia, decidió salir con Norma a buscar a Santiago. Así empezó su oscura odisea que no habría de terminar nunca, porque el viaje mismo sería la destrucción de la verde Ítaca. Fin de cita. Siguiente, por favor. Parra ha señalado que vivimos en un país que está acostumbrado a la amnesia y que está bastante contento con ella. Dice que sabemos que cuando pasa algo horrible, rara vez se queda en la memoria y pasan quizá 5, 6 años y después ya nadie se acuerda de eso. Tanto el asunto político como social como el criminal. La gente como que no quiere hacer memoria de nada y el papel de los escritores es entonces el estar ahí para contarlo. Parra nos habla de un laberinto, pero es uno donde la virtud está opacada por el terror y el descanso. El descanso de la mente no figura para el que mantuvo los ojos abiertos y contempló el fuego. Si bien la novela se inserta dentro del territorio de la literatura que aborda la memoria traumática, también tiene cabida dentro de otro lugar, el lugar del diálogo, la plática, la remembranza, aunque amarga, del suceso, del combate paradójico contra la memoria, que para hacerla menos dolorosa quizá haya que desanudarla con la palabra. Un viaje oscuro al centro del mal y un vistazo a la llegada social de este país. En ella, el lector se convierte en testigo de la masacre del Edén, que como tantos otros sucumbe hasta la llegada del narcotráfico. Horror que se incrusta para siempre en la mente de sus habitantes, que se ven tentados a olvidarlo, pero que están obligados al recuerdo. Siguiente, por favor. Laberinto es además la historia de un pueblo que cae ante un minotauro armado con cuernos de chivo. Una tragedia que sus personajes deben revivir una y otra vez, pero la cuentan también para exorcizarla. Quería, dice Parra, hacer un juego estructural, que no sé si me salió o no, pero tenía que ver con el título, que fuera un poco laberíntico. Entonces, la idea era expresar cómo toda esta violencia está pegando en la gente común, en la gente que no tiene nada que ver con ella, la gente inocente, vamos a decirlo así, sobre todo en los pueblos. Fin de cita. Porque comenta Parra que cuando esto ocurre en una gran ciudad, pues de alguna manera hay mecanismos de defensa que pueden contrarrestar la violencia, pero en estos pueblos olvidados casi de Dios y de los hombres, realmente los habitantes son las principales víctimas que no tienen forma de defenderse. Contar una historia que ocurriera completamente en la oscuridad. ¿Cómo hacer visible una historia? Los acontecimientos que ocurren si están en la completa oscuridad. Entonces, Parra tiene que hacer uso de otros sentidos, el oído, el tacto. Se hace visible con ellos mediante una pantalla negra que está cubriendo todo el pueblo durante la noche. El pueblo a oscuras es como un laberinto y más que hacerlo visible, había que hacerlo palpable a todas las sensaciones. Es bien interesante cómo el lector va recorriendo junto con los protagonistas en esa remembranza por esas calles oscuras donde solamente se escucha, se huele, se palpa la violencia. La novela es el reflejo del laberinto emocional que vivimos ahora en México. Todo se muestra oscuro en este laberinto, en donde Parra no solo hace circular de distintas maneras las emociones de los personajes, sino incluso la narración, con vueltas al pasado y reflexiones desde el presente a través de distintos recuerdos. El norte del país como un laberinto. El narcotráfico ha sembrado desolación en el norte de México. Interesan las confluencias entonces que se dan en esa zona del país, un norte autónomo, pero que también ha sido abandonado. En el intento por preservar la memoria de lo acontecido en Edén, Parra considera lo siguiente, y cito, siguiente por favor.
Por mucho que haya registros periodísticos, creo que la ficción siempre tiene un poco más de poder, porque la realidad siempre viene en trozos, viene de manera caótica, y la ficción como que trata de ordenarla de alguna manera. Le da una forma y eso creo que la hace un poco más perdurable. Y además está un trabajo de lenguaje, un trabajo estructural. Está todo esto que lo hace que se acerque un poco a lo artístico y creo que eso perdura un poco más. Fin de cita. En esta ficcionalización de la masacre de Ciudad Mier, Parra da rienda suelta a la imaginación fabuladora para convertirla en una crítica del sistema, una crítica de la realidad. Hay una intencionalidad por mostrarles a los que detentan el poder del sistema, los políticos, los que detentan el poder económico, y un querer expresarles lo siguiente, cito: miren cómo le estamos pasando tan jodidos, mientras para ustedes eso no existe. Para ustedes son cifras simplemente, pero en realidad la gente que andamos a pie se la está pasando de la chingada. Fin de cita. La realidad de toda una sociedad que se ve sumergida en la impotencia frente a la magnitud de la violencia que se desata sobre sus cabezas y para poder que no solo no los conocen, sino para los que poco importan. Todo aquello que una comunidad puede valorar se ve en jaque frente a los intereses de agrupaciones que trascienden fronteras y que exceden a los gobiernos nacionales. El sinsentido de la normalización de la violencia se muestra en la constante pregunta del joven Darío que dice, ¿para qué? Siguiente diapositiva, por favor. Creo que toda la noche, dice Parra, estuve preguntándome por qué esos cabrones eligieron el Edén para darse en la madre. Dijo, ¿por qué no aparecían los federales o el ejército? ¿Por qué las autoridades dejaban que ese pueblo, antes próspero, fuera arrasado de esa manera? Esto lo expresa Darío en un momento de tribulación, en esa búsqueda incesante por encontrar a su hermano. Y aquí en esta diapositiva me llama mucho la atención cómo en México se denomina pueblos mágicos, aquellos pueblos que tienen cierto encanto, cierto apego a tradiciones y costumbres y que son promocionados turísticamente. Y luego cómo se tornó, como muchos lo llaman, en un pueblo fantasma y cómo se ha trabajado en la recuperación. Y las diferentes fotos que se muestran también son interesantes porque hay un blog que se llama el blog del narco, donde testigos o gente que tuvo acceso a la información son los que han publicado estas imágenes devastadoras. Continúo. La narración alterna tiempos y personas, líneas argumentales que se entrelazan sin confundirse, que construyen un relato de ritmo constante pero vertiginoso que se abalanza sobre un final conocido sin perder un segundo. En el camino, los recuerdos del deseo y el placer, del horror y la repugnancia serán el único rastro verdadero de la humanidad de los personajes que, anclados en esa memoria de la que creen huir, se reconstruyen noche a noche como seres que aún pueden sentir. Dice Parra, creo que la literatura tiene esa función, sacar de la abstracción a la gente, a los seres humanos, convertirlos en personajes, darles una historia, y al darles esa historia, crear cierta simpatía o empatía con el lector y al mismo tiempo conmoverlo un poco más. No es lo mismo que te digan que hubo 150 muertos a que veas tú la historia de uno de ellos y que lo comprendas. Jalar a esos 4 personajes, ponerlos en primer plano y contar la historia de cada uno de ellos, de lo que vieron, lo que sintieron y lo que experimentaron ellos y su familia. Fin de cita. Para el escritor, la literatura sobre el narcotráfico no es el subgénero exclusivo de una minoría descentralizada con sede en los estados del norte. Ni siquiera una moda, es parte de la realidad diaria de México y por consiguiente es inevitable que brote aquí y allá en la literatura contemporánea. El que el foco de atención se haya desplazado del centro geográfico del país al norte no es gracias al narcotráfico, sino a pesar de él. En una cita de Oliver referente al narcotráfico, comenta,
y cito, el narcotráfico posee entonces el potencial creador necesario para reconfigurar la sociedad, deslegitimar la violencia legítima, hasta entonces reservada a las fuerzas oficiales de seguridad, favorecer la emergencia de nuevas clases sociales y para intervenir el Estado hasta desarticularlo. Las narrativas sobre el narcotráfico plasman la violencia, la corrupción política y la impunidad con la que los criminales exhiben públicamente su poder. Fin de cita. Aun y cuando Parra en reiteradas ocasiones ha mencionado que él no escribe ningún tipo de literatura en torno al narcotráfico, sigue siendo un telón de fondo bastante importante y relacionado con la problemática que plantea. Ya para ir finalizando, Parra considera que la violencia es parte esencial del ser humano. Somos seres violentos por naturaleza y por ende somos un país violento y hay que registrarlo, reflejarlo por dentro y por fuera. El escribir una narrativa de la violencia mediante la destrucción de un pueblo por culpa de dos grupos rivales que se enfrentan y que fue la noche más terrible del pueblo mágico que termina en pueblo fantasma, intenta explorar cuáles son las consecuencias emocionales que dejan en la gente común, a la gente que le tocó de cerca, pero que de una u otra forma también fue víctima. Plasmar cómo han sido destruidos psicológicamente y todos se van del pueblo en un éxodo masivo. Como en un ejercicio de memoria, Parra ha logrado sacar todo en los personajes a través de ese recuerdo para poder drenar el dolor como una especie de catarsis, pues encaran esa memoria que los carcome por dentro, por eso están tan destruidos. Y la última, por favor. En uno de los momentos en que el profe llega a expresar en esa conversación que tiene con Darío todo lo que le acongoja el entrar en ese tránsito por la memoria. Su relato me jaloneaba la memoria trayendo al presente lo que durante tanto tiempo yo había tratado de borrar. Pero si uno hace enmudecer los recuerdos, queda un vacío imposible de llenar, un vacío engañoso que escuece, un velo negro que solo parece aguardar una señal para correrse y develar lo que no se ha movido, aquello que permanece intacto, idéntico, en ese sitio donde la voluntad no llega y por lo tanto no puede cambiarlo. Parra lo que ha conseguido a través de este artificio de dialogar en una cantina junto con el alcohol que ayuda a perder los miedos y las inhibiciones, hace que los personajes transitan para poder hacer visible esa memoria colectiva que revela la violencia soterrada en los pueblos de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por esta tremenda ponencia en torno a este libro. Lo tengo aquí, Laberinto de Eduardo Antonio Parra, un libro muy recomendable. Bueno, surgen un montón de preguntas que seguramente vamos a hablar después, ¿no? Pero bueno, la memoria, la relación con la crónica periodística, ¿no? También las representaciones de las masacres, que no sé si viste esa serie o vieron esa serie Somos, que está en Netflix, creo, que también es una representación colectiva de una masacre en el pueblo de Allende, entonces como que hubiera, ¿no? Una cierta línea o corriente ahora de estas representaciones. Te agradezco mucho y vamos a continuar. Glenny, si me ayudas aquí con los controles, con nuestra segunda invitada, Adriana. Ahí está. Hola, Adriana. Hola, ¿se me oye bien? Se oye perfecto. Muy bien. Voy a presentar a Adriana. Me disculpan por los problemas de pronunciación, pero aquí tenemos algunas palabras que para mí se me hacen un poquito difíciles. Voy a hacer el esfuerzo, Adriana. Adriana Sara Jastremska. Jastremska. Ah, pero qué bien, Jastremska. Bueno, es difícil. Es difícil. Doctora en Humanidades por la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Ella es profesora adjunta en la Universidad de Bielsko-Biała en Polonia. Sus trabajos publicados versan sobre la narrativa actual hispanoamericana, la novela negra, imágenes literarias de la violencia en América Latina, narrativa del narcotráfico y también la narconovela.
Ella es autora de un libro monográfico sobre la nueva novela histórica en la literatura hispanoamericana del 2013 y también es organizadora de coloquios interdisciplinarios, jornadas latinoamericanas que se celebran anualmente en Bielsko Biała desde el año 2012. Su ponencia se titula Exorcizar el pasado, la narconovela colombiana en la segunda década del siglo XXI. Damos paso a Adriana, bienvenida. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Y bueno, ¿cómo lo hacemos con las diapositivas? Las vamos a ir presentando, tú nos dices pase y vamos pasando a la siguiente. Vale, pues muy bien. Muy bien, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado, haberme posibilitado esta presencia virtual en este espacio. Lo que me encanta de este congreso es que yo no necesite empezar explicando qué es narconovela, porque aquí todos lo saben perfectamente. Entonces, una gran introducción ya no es necesaria. Pues seguimos con la diapositiva. Sin embargo, lo que quiero mencionar y señalar es que existe controversia en hasta qué punto podemos hablar de narconarrativa o narrativa del narcotráfico o de las drogas, si todos estos términos pueden tratarse como sinónimos. Y bueno, lo que pasa es que a veces se dice que narrativa del narcotráfico tiene valor descriptivo y neutro. Y cuando hablamos del narconovela, el prefijo es una señal o guiño que se hace para trazar un trayecto, o sea, muestra que ya implica cierta transformación de esta narrativa a raíz del narcotráfico. E implica cierta perspectiva criminalizadora. Y seguimos. Y esto es lo que yo utilizo en mi trabajo, llamando narconovela una subcategoría convencional dentro de la narrativa del narcotráfico o narrativa de las drogas. Y la supuesta complicidad o perspectiva criminalizadora resulta interpretable en términos puramente literarios o artísticos, sin trascender los mundos representados en las novelas. Entonces, la definición que propongo de la narconovela es la modalidad novelesca en que el narcotráfico y sus secuelas han repercutido en la configuración estética y ética del mundo representado. Siguiente, por favor. Y a partir de esta definición, he delimitado un corpus de narconovelas colombianas publicadas en los años 90, en los años 2000, con un criterio de cierta visibilidad fuera de Colombia. Porque yo empecé a estudiar este tema desde donde yo estoy y trabajo, o sea, desde Polonia. Entonces, esta visibilidad internacional de las obras resultó un criterio importante. Y así el corpus fue compuesto por novelas sicarescas, La Virgen de los Sicarios, Rosario Tijeras, las más conocidas, supongo, de esta corriente, las novelas concentradas en figuras de los grandes capos, como Comandante Paraíso, de Álvarez Gardiazabal, o Happy Birthday Capo, de José Libardo Porras, novelas de Laura Restrepo, Leopardo al Sol y Delirio, que manejan cierto repertorio literario tradicional para plantear el tema de cómo afecta el narcotráfico a las familias colombianas. Novelas que retratan las transformaciones producidas en individuos, como Cartas Cruzadas, de Darío Jaramillo, o Sin tetas no hay paraíso, de Gustavo Bolívar. Y finalmente, una novela que cierra este corpus es El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez. La siguiente, por favor. Y a partir de este corpus
he identificado ciertos rasgos que aparecen en todas estas narrativas y que conforman lo que podemos llamar convención y poética narco, o bien el paradigma literario narco en la novela colombiana. Y estos rasgos son los siguientes: mundo representado basado en contrastes y dicotomías que reflejan las tensiones que existen en las propias sociedades. Distorsión antirrealista del protagonista y su entorno a través de hiperbolización o mitificación, o al revés, desmitificación. Intertextualidades e intermedialidades de todo tipo. Participación directa expresada con más frecuencia mediante la primera persona gramatical y por consiguiente incorporación de la oralidad. Y finalmente, la variedad de registros y estilos que permite interpretar la narconovela como enfrentamiento dinámico de paradigmas culturales diferentes. Y siguiente, por favor. Y bueno, he hablado varias veces sobre este corpus de narconarrativas. Ahora está por publicarse el libro donde analiza estos elementos que acabo de mencionar, pero este corpus se ve cerrado a partir de más o menos 2010, porque la situación, el panorama literario, el contexto cambia en aquella época y son razones muy obvias. O sea, el centro de la narcoviolencia se traslada a México y la narconarrativa florece en México, y en Colombia ya se desarrolla de manera un poco distinta. Se da un cambio generacional. Los autores que publican son escritores nacidos en los años 60 y 70, entonces demasiado jóvenes para narrar sus propias experiencias, sus propias complicidades con el mundo del narcotráfico. Crece la distancia temporal y esta distancia creciente permite ver el narcotráfico como una de las múltiples violencias, como una parte de una compleja red de violencias de la Colombia de las últimas décadas del siglo XX. Siguiente, por favor. Y bueno, y así la novela que cierra mi corpus y a la vez, al mismo tiempo, abre un corpus nuevo, digamos, es El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, publicada en 2011. Para quienes no conozcan la novela, esta novela empieza con una noticia sobre la muerte de un hipopótamo que había salido de la hacienda Nápoles, abandonada después de la muerte de Pablo Escobar. Y este hecho, esta noticia, desencadena el relato. Y la historia, protagonizada y narrada por Antonio Llamara, que es profesor de Derecho, es una suerte de investigación personal sobre la enigmática figura de Ricardo Laverde, al que el protagonista conoció en un bar de billares de Bogotá, cuando Laverde recién había cumplido una pena de 20 años de cárcel por ser piloto de un cártel. Y emprende Llamara esta investigación y va a conocer la historia de Laverde y su familia. Siguiente, por favor. La novela de Vázquez maneja todos los ingredientes propios de la convención literaria narco, pero la perspectiva histórica adoptada impone ciertas transformaciones dentro de este paradigma. Y la narconovela se convierte en una suerte de antinarconovela, o sea, se cuestiona el paradigma recurriendo a los mismos elementos de que se compone. Como en el centro del argumento se sitúan las consecuencias psicológicas del narcotráfico a largo plazo y la influencia del narcoterrorismo en la realidad privada de los protagonistas,
la narcocultura o la narcoostentación, digamos, brillan por su ausencia, salvo las ruinas de la hacienda Nápoles, que aquí tiene un papel simbólico, desmitificador, como metáfora crítica de la caída y fracaso del espejismo social y económico del narcotráfico. Igualmente, en esta novela aparece un enfrentamiento de paradigmas culturales, pero a diferencia de otras narconovelas del corpus, aquí se indica claramente a la preponderancia de la alta cultura y se afirma la tradición culta de la literatura colombiana. Y finalmente, el discurso religioso que aparece allí remite a conceptos de muerte simbólica y resurrección, culpa, penitencia, redención. O sea, se maneja un repertorio religioso diferente del que existía y se podía observar en las novelas sicarescas, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y bueno, a partir de esta novela que cerraba el corpus y abría nuevos caminos, yo pensé en algunas vías posibles del desarrollo de la narconovela en la segunda década del siglo XXI. En un maridaje de narconovela con la novela histórica, en la evolución de la narconovela hacia la antinarconovela, que no se concentra en el triunfo del narcotráfico y la narcocultura, sino en su fracaso. Pensé también en la validez del propio prefijo narco, hasta qué punto podemos hablar sobre esta complicidad, esta perspectiva criminalizadora presente en este tipo de narrativas. Y en el valor terapéutico de la literatura. Y desde el punto de vista más estético, lo que me interesa es la relevancia creciente de intermedialidad o transmedialidad, con todas estas series, películas sobre el narcotráfico que vuelven a plantear el tema en el público internacional y tienen influencia en cómo se representa también en la literatura. Y la representación de la realidad como creación mediática. Bueno, estas son ciertas intuiciones que ahora, realizando este proyecto, estoy intentando confirmar o cuestionar en varias novelas que se publicaron después de 2010. Siguiente, por favor. Y pensando en estas preguntas, en estas intuiciones, quisiera hablar de un ejemplo de narrativa, de narconovela, publicada en 2018 de Jorge Franco, El cielo a tiros. Es una novela que narra la historia de un tal Lari que regresa a Medellín porque en una fosa común se encontraron los restos de su padre, un mafioso de Pablo Escobar, desaparecido durante 12 años. Y una vez regresado a Medellín, Lari se reencuentra con su madre, una antigua reina de belleza, ahora sumida en la depresión, adicta a las drogas. También se encuentra con su amigo de la infancia y se encuentra con la propia ciudad, marcada por el crimen, marcada por esta época del narcotráfico y redescubre la propia Medellín también. Siguiente. Y me parece muy interesante lo que el propio Jorge Franco dice sobre esta novela y cómo estas intuiciones mías sobre el desarrollo de este paradigma narco van a conformarse aquí. Compara El cielo a tiros con su novela anterior, Rosario Tijeras. Y dice que Rosario Tijeras es una fiesta muy colombiana donde hay muertos, sexo, drogas, excesos y peleas.
Y el cielo a tiros pues vendría a contar lo que es la resaca, el guayabo de esta fiesta. Y me parece muy buena comparación para ver cuál es la diferencia entre estas dos obras y cuál es el camino del paradigma narco a lo largo de estos años que pasaron desde Rosario Tijeras, que es 1999, y El cielo a tiros 20 años más tarde. Bueno, seguimos. Bueno, la novela narra un cierto proceso de examen, de autocrítica, de recuperación, de ajustar las cuentas con el pasado, digamos. Y se narra desde una perspectiva muy particular, porque tanto el protagonista como el narrador, como el autor cuando escribe la novela, ya saben que el enemigo, o sea, la narcocultura o los carteles, que el enemigo es derrotable o ya está derrotado, mientras las narconovelas anteriores se escribían desde la posición de una narcocultura que devoraba la sociedad y no se sabía si se la puede frenar de alguna manera. Otro tema importantísimo en esta novela es el tema de los hijos de los narcos. ¿Hasta qué punto los hijos, la generación de los hijos, pueden verse como cómplices o víctimas de lo que hicieron sus padres? Y pensé en un término de postcomplicidad, por analogía a la posmemoria. ¿Hasta qué punto los hijos heredan los pecados de sus padres, ¿no? Y cómo afecta esta complicidad de padres a los hijos. Y Larry, el protagonista, aparece como un personaje en el limbo. Y el propio Jorge Franco dice que es que el país, todo el país sigue un poco así, en un limbo, con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. Siguiente, por favor. Y habla de la persistencia de esta mentalidad mafiosa que sigue muy incrustada en los colombianos y también sobre la necesidad de volver sobre estos temas porque es mucho peor el silencio y que el narcotráfico es parte de la historia y los colombianos están en su derecho de narrarse, de contarse a sí mismos. Y la literatura es un buen instrumento para este tipo de terapia, de examen. Y bueno, seguimos. Y bueno, de este valor terapéutico. Porque esto es lo que en primer lugar une estas dos obras que hoy he mencionado, El ruido de las cosas al caer y El cielo a tiros, este valor terapéutico que narran procesos de terapia, de sanación, de ajustar las cuentas con el pasado. Y lo que también está presente en las dos historias es el duelo por el padre o por la pérdida de los padres. O sea, el tema de la herencia paterna, de la ausencia de los padres y cómo lo manejan, cómo afecta esta condición a los hijos. Aparece igualmente un discurso religioso, cuasi religioso, de penitencia y redención, que estos procesos de purificación, de sanación, también se tienden a interpretar en términos religiosos. Otro punto de encuentro es el papel de la poesía, porque en las dos novelas lo que es importante es la alta literatura en forma de poesía. En El ruido de las cosas al caer es la poesía, por ejemplo, de José Asunción Silva, y en El cielo a tiros es un poema de Dylan Thomas que
vuelve a aparecer en varias situaciones. Y finalmente, los aviones y la noche como escenario. Los aviones también en su papel simbólico, en el ruido de las cosas al caer, simbolizan el triunfo del narcotráfico y la caída del narcotráfico. Mientras en el cielo a tiros simbolizan la ida y vuelta, porque el protagonista regresa a Medellín en avión y este vuelo es importante, es parte importante de la trama, y también cuando sale, también lo hace en avión, digamos. Y bueno, siguiendo a las conclusiones, bueno, entonces es un proyecto, es un tema que yo apenas he empezado y es un work in progress, pero lo que observamos es que la narconovela colombiana tiene su apogeo entre 1990 y 2010, pero en la segunda década del siglo XXI adquiere nuevas características. Y este cambio se debe a una creciente distancia temporal y lo que esta distancia temporal supone, o sea, cambio generacional, un análisis más histórico, digamos, también un creciente interés internacional por estas historias, ¿no? Sin embargo, este prefijo narco, que implicaba cierta complicidad, o como he dicho, postcomplicidad, sigue vigente. Predomina la visión subjetiva y particular, no se intenta crear una visión panorámica, sino se manejan historias personales, íntimas incluso. Las narconovelas pasan de narrar la fiesta del narcotráfico a narrar la resaca, o sea, las consecuencias de este periodo, y se conserva el discurso religioso o cuasi religioso, manejando conceptos como penitencia y redención, muerte y resurrección. Y cada uno de estos elementos, por supuesto, merece ser estudiado más a fondo, pero bueno, es una de las direcciones, una de las vías de desarrollo de este paradigma narco en los últimos años en letras colombianas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Una ponencia tremendamente interesante para los que estudian literatura colombiana, sobre todo considerando esto que tú presentas de una generación posterior, ¿cierto?, la sicaresca, donde también la figura del sicario de alguna manera tiende a desaparecer y son otros los operadores, porque en el caso del ruido de las cosas, ¿cierto?, tiene que ver con el transporte, ya son otras áreas de narcotráfico diferentes a las que se representaban en los 90, ¿no? O sea, claro, es como bien notorio este cambio generacional en relación, por ejemplo, a lo que pasa en México, donde hay una cierta continuidad, ¿verdad?, donde la violencia sigue representándose de la misma forma y el ejercicio de memoria todavía es difícil de hacer porque es muy inmediato, a diferencia de estos escritores colombianos que ya lo ven con cierta distancia, como Juan Gabriel Vázquez, ¿cierto? Eso nos parece súper interesante. Después vienen las preguntas, me imagino que habrá varias de tu trabajo, buenísimo. Y vamos a pasar con la última ponencia. Glenny, si me ayudas. La última, pero no menos importante, ¿verdad? Lisa Cuas, nuestra querida invitada, que estudió, bueno, voy a leer su reseña, ahí viene, en la imagen, ¿cierto? Ella estudió lenguas y literatura romance y ciencias políticas en Friburgo, Alemania, en París y también en la Ciudad de México. Realizó su doctorado en literatura en la Universidad de Friburgo, dirigido a su vez por el profesor Hermann Herlinghaus, que tuvimos el gran honor de tenerlo aquí en este congreso, en la conferencia inaugural, donde te hizo algún tipo de publicidad, Lisa, para tu ponencia. Su tesis lleva como título Narcoprosa, paradigmas de representación y funciones narrativas en la literatura latinoamericana sobre el tráfico de drogas. En el ámbito de sus estudios, ella ha desarrollado prácticas y pesquisas en México, ¿cierto?, en diversas instituciones educativas, sociales y políticas. Sus trabajos de investigación más recientes se centran en la narcoprosa latinoamericana y en las teorías del imaginario y la ficción. Actualmente, Lisa vive en Berlín y trabaja como profesora de español y ciencias políticas en Mittendorf, Brandenburg. Su ponencia, que nos va a presentar hoy,
Tiene como título Narcoprosa, una corriente literaria sobre lo extraño en la modernidad global de América Latina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Lisa. Te cedo la palabra. Bueno, ¿la presentación ya está ahí? ¿La tienen? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a esta organización excelente del Congreso que estoy disfrutando mucho y estoy muy agradecida de poder estar aquí y dialogar y reflexionar con todos. Narcoprosa es el título de mi investigación sobre la literatura del narcotráfico que publiqué hace 2 años y que ahora se puede conseguir como libro de bolsillo en Alemania y ojalá dentro de poco también en español. La traducción ya está terminada. Se trata de mi tesis de doctorado dirigido por Hermann Herlinghaus, como ya mencionó Ingrid, y me pregunto en este estudio si hay rasgos estilísticos y funciones narrativas comunes entre las obras latinoamericanas que abordan la temática del narcotráfico y que, por lo tanto, permitan hablar de una corriente literaria propiamente dicha. La siguiente, por favor. El estudio se basa en una investigación empírica de un corpus de 166 obras que denomino narcoprosa, calificándolo según el año de la primera edición y el país de origen del respectivo escritor. Vemos que se trata principalmente de un fenómeno literario influenciada por la literatura colombiana y mexicana en los años de 1967 a 2013. Ahí acaba mi investigación. Sabemos que hay muchas más novelas. De los autores de las 166 obras en prosa, 83 son mexicanos, 64 colombianos, 6 bolivianos, 4 españoles, 3 chilenos, 2 argentinos y 2 cubanos. De 1980 hasta 2000 observo un predominio de autores colombianos y de 2000 hasta 2013, cuando acaba mi investigación, observo un predominio de autores mexicanos. Siguiente, por favor. Pude concluir que sí, que en una serie de obras hay efectivamente paradigmas de representación y funciones narrativas comunes. Distingo 2 subcorrientes de la narcoprosa que alcanzan su perfil particular en la confrontación con un imaginario del narcotráfico que se percibe como algo ajeno, extraño y amenazante. Siguiente, por favor. Cada obra literaria está ligada a su contexto afectivo, imaginario y discursivo. Desde la perspectiva de la antropología literaria, que yo busco en mi tesis de doctorado, la ficción literaria debe entenderse como una reacción, es decir, como enfrentamiento y superación de necesidades situacionales histórico-pragmáticas. Las obras de la narcoprosa pueden ser evaluadas entonces como 2 formas dominantes de procesar este narcoimaginario superpuesto con dispositivos de alteridad y miedo. Esta connotación de lo narco radica esencialmente en la dinámica mundial de la guerra contra las drogas, cuyos discursos desde la década de los 70 han tenido una relación intensa de amigo-enemigo maniqueísta en el sentido de Carl Schmitt. Desde ese entonces, las drogas y su tráfico han representado una amenaza a la seguridad y al orden público. Asimismo, las personas involucradas en él han sido consideradas enemigas de la sociedad civil. Las formas de violencia brutales y públicamente efectivas de los cárteles y otras formas de narcopropaganda tienen un efecto aterrador y han hecho de esta guerra un hervidero de miedo del imaginario social. La cobertura de los medios de comunicación y los paradigmas de representación dominantes de las grandes producciones cinematográficas y de series corresponden con eso. Enfatizan el horror y el miedo a la violencia, la muerte y el crimen. Dichos dispositivos de miedo y alteridad también ejercen una influencia decisiva en el tratamiento literario del tema, que de cierta manera se nutre de este imaginario colectivo, moldeando el estilo y las funciones narrativas de la narcoprosa. Siguiente, por favor. Desde 1980 hasta el año 2000,
se observa un ligero predominio de autores colombianos en las publicaciones. Son principalmente obras de orientación factual que abordan el mundo del tráfico de drogas basándose en experiencias y acontecimientos reales contados desde la perspectiva de quienes están directamente involucrados en el tráfico de drogas, han sido víctimas de actos de violencia en ese contexto o son de alguna manera material de origen o informantes en el sentido etnográfico. Esto se hace regularmente con la inserción del discurso transcrito o ficcionalizado a partir de entrevistas o conversaciones. En esto, el narcorrealismo, como llamo a esta primera subcorriente literaria, revela una afinidad o similitud de género con el testimonio y la crónica periodístico-literaria fundada por Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis. Pueden citarse ejemplos característicos: No nacimos pa' semilla, de Alonso Salazar, y Sangre ajena, de Arturo Alape. Estas y otras obras de carácter testimonial dan voz a los sicarios de los barrios pobres de Medellín y Bogotá, otorgando a sus historias de vida y a su lenguaje el marco de una obra literaria escrita desde su perspectiva. Las obras cronísticas, Huesos en el desierto, de Sergio González Rodríguez, y, un ejemplo más ficcionalizado, La parte de los crímenes, la cuarta parte de 2666 de Roberto Bolaño, se centran en los infames asesinatos de mujeres que han tenido lugar en Ciudad Juárez desde principios de los años 90. Observamos una tendencia hacia una situación narrativa testimonial común y particular. Un narrador heterodiegético, a menudo autobiográfico, se posiciona fuera del macromundo narrado, que parece narrarse a sí mismo, por así decirlo, mediante una multiplicidad de narradores en primera persona. Esto da lugar a escritos polifónicos y ambiguos sobre la realidad del tráfico de drogas. La trama, propiamente dicha, que se extiende a lo largo de varias diégesis, suele contarse en múltiples perspectivas. En muchos casos carece de un argumento coherente. La influencia de un narrador organizador se relativiza. En el papel de observador no implicado, el narrador se subordina a la multiplicidad de voces de quienes saben informar sobre la violencia, la muerte y el miedo como autores y víctimas desde su propia experiencia. Además, en los pasajes contados desde su perspectiva, el narrador evita estremecerse ante los acontecimientos a menudo crueles y brutales, como en la descripción de la masacre del aeropuerto de Chihuahua en el primer capítulo de la novela Contrabando de Víctor Hugo Rascón-Banda. El asesinato se describe de la siguiente manera, cito: Justo frente a mí cayó balaceado. Quedó de lado, mirándome con los ojos muy abiertos, mientras un hilo de sangre le salía de la boca y su camisa de cuadros negros se manchaba de rojo. Fin de cita. Esto puede interpretarse, al igual que el estilo narrativo polifónico y fragmentario, como una contraposición narrativa a las tendencias de alteración y mitificación del narcomundo dentro del discurso y el imaginario social. Las obras del narcorrealismo se abstienen de las tendencias de alterización y contrarrestan la cultura del miedo imperante frente a la guerra contra el narcotráfico. Las obras siguen un imperativo ético, un interés etnográfico e incluso un mandato político, y se abren hacia el otro y lo extraño, adentrándose al mundo de la violencia y del narcotráfico a partir de las percepciones de la realidad de personas directamente involucradas. Pudimos extraer así una percepción de la realidad violenta que se aleja de una filosofía del sujeto de influencia cartesiana y que otorga a la vida misma, al cuerpo o incluso a la violencia una lógica intencional propia. Siguiente. Con el comienzo del nuevo milenio se inició la fase de la narcoprosa ficcional. Digamos,
observo una dominación de obras ficcionales. Desde entonces, se observa un rápido aumento de las primeras publicaciones mexicanas, sobre todo de novelas. Esta evolución ha ido acompañada de cambios en el mercado editorial y de la recepción de la narcoprosa. A partir de mediados de los años 90, la literatura que se limitaba a las editoriales más pequeñas y locales se transformó en un campo literario que no solo atraía el interés de las grandes editoriales, sino que también contaba con un público cada vez más joven de autores y lectores. Se pueden identificar paradigmas de representación comunes en una serie de novelas, cuento por lo menos 11, sobre todo en aquellas que han encontrado una gran acogida y han recibido una especial atención de la crítica literaria. Pueden citarse ejemplos característicos: La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, Nostalgia de la Sombra de Antonio Eduardo Parra, Plasma de Guadalupe Santa Cruz y El río de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez. En el plano argumental, estas similitudes consisten esencialmente en que los héroes, en su mayoría varones y procedentes de clase media, muchas veces intelectuales, experimentan extrañezas de diversa índole en el narcomundo y entornos afines. En muy pocos casos coinciden con la entrada del protagonista en el ámbito de lo ilegal. Se trata más bien de experiencias con lo extraño que rompen radicalmente el marco de referencia de sus vidas burgueses, transgrediendo ciertos tabús de la violencia, la sexualidad y las alteraciones de la conciencia. Por eso nos referimos a estas novelas como narrativas transgresoras. Observo, en segundo lugar, numerosas formas y medios de alienación utilizados en una serie de narrativas transgresoras. Figuran en el plano de la representación como elemento unificador de estos textos. Se trata de formas de mitificación, exotización y alteración de personajes, objetos y experiencias que el héroe experimenta en el narcomundo de ficción. A diferencia del narcorrealismo de orientación factual, los autores de las narconovelas transgresoras se dejan afectar por el poder simbólico del narco dentro del imaginario social en el juego de la ficción. Las figuraciones en torno al mundo del narcotráfico, superpuestas por los dispositivos de alteridad y miedo, entran en la obra literaria y adquieren así un nuevo significado. En este sentido, el lector no reconoce mucho en las representaciones mitificadoras de los actores el rostro de un personaje desconocido u hostil. Más bien, el objeto de contemplación es propiamente lo extraño, la noción del mal y a veces el inconsciente colectivo, incluidos esos miedos y afectaciones que se hacen virulentos en el contexto del terror del narcotráfico y la guerra contra este, el imaginario que toma forma en la ficción literaria. El prototipo del narco, connotado dentro del imaginario social como hostil, extraño, subversivo o misógino, aparece en Nostalgia de la Sombra de Parra en la figuración de un viejo vaquero con sombrero tejano. Su aspecto corresponde a un arquetipo de narcotraficante del norte de México. Parra, el autor, utiliza esta imagen del imaginario social y le da una función específica. El arquetipo de pistolero o narcotraficante se convierte en la percepción del héroe de la novela, Bernardo, en una figuración de su conciencia. En la confrontación con el temible vaquero, reconoce su miedo reprimido, su cobardía y la violencia sistémica experimentada. A continuación, Bernardo de la Garza, empleado de un periódico y padre de familia, es atacado en las calles de Monterrey por 3 jóvenes que lo golpean hasta dejarlo casi inconsciente. En un súbito estallido de agresividad sin precedentes y de un salvajismo casi arcaico, Bernardo los mata a ciegas.
Después del asesinato, Bernardo no vuelve a casa. Se transforma en un sicario sangriento cuyo único sentido en la vida es matar a un hombre. Con otros nombres comete asesinatos y vive una serie de experiencias extrañas y tabuizadas por la sociedad mayoritaria. Vive en el mayor basurero público de la Ciudad de México y entabla una relación amorosa con una llamada pepenadora. Una perspectiva antropológica, literaria, reconoce en el narcomundo y los entornos afines, tal y como son representados en las narconovelas transgresoras, un espacio de juego o de proyección estético en el que tanto el autor como el lector se exploran, se alivian y se crean. En particular, se trata de aspectos que son percibidos como ajenos o desviados del orden social o asociados con un dispositivo de miedo. Esto nos lleva al concepto de heterotopías de desviación y crisis desarrollado por Foucault. El narcomundo de ficción puede entenderse entonces como un espacio heterotópico que sirve para experimentar, aliviar y transgredir ciertos dispositivos de alteridad y miedo en el orden social. En el caso de la novela de Parra es la historia del sicario, sobre todo los asesinatos que comete con pasión en el presente de la novela, que representan una forma de alivio ficcional o también de defensa proyectiva de las experiencias vividas y posteriormente interiorizadas de violencia y miedo. Ahora bien, en ciertas narraciones transgresoras, el sujeto novelesco como individuo se altera de diversas maneras y se reinventa con los medios de la ficción. En este aspecto, ciertas obras de la narcoprosa se pueden considerar como fuente epistemológica, un aspecto mencionado por Hermann Herlinghaus. La Virgen de los Sicarios se puede leer entonces como una narración que irrita y subraya el potencial afectivo de la violencia real y virtual, acentuando la interconexión casi fatídica del individuo con su entorno. Interpreto la relación amorosa entre el narrador autobiográfico Fernando y los jóvenes sicarios Alexis y Vilmar como una figuración literaria de la afectación absoluta del narrador por su entorno violento, a saber, el Medellín real y virtual de los años 80, 90. Alexis y Vilma son figuraciones arquetípicas de sicarios, comunes del imaginario social de la época, mucho más que figuras reales. Fernando se enamora de estas figuraciones arquetípicas de la muerte fría y de la violencia extática y se fusiona con ellos, entablando una relación amorosa con los sicarios. Después se autoproclama el emisario de Satanás y de la muerte y el último intelectual de Colombia. Tal como en esta novela nos encontramos en ciertas obras configuraciones literarias que se pueden interpretar como un concepto del ser humano radicalmente conectado con su entorno. Se trata de estrategias de representación muy diferentes que tienen en común que acentúan la afectación del hombre a través de su entorno y del imaginario social. Esto nos llevó a subsumir esta tendencia innovadora de ciertas narconovelas transgresoras bajo el concepto de narcoficciones individuales, siendo la individualidad un concepto de Michaela Ott que se distingue del individualismo y acentúa la afectación del hombre por su entorno afectivo e imaginario. Bueno, me queda solamente concluir. Siguiente. En la aproximación factual y ficcional de lo extraño en la sociedad, en forma de figuras y mundos reales y ficticios del narcotráfico en América Latina, la narcoprosa logra su propio perfil.
La narcoprosa latinoamericana es un importante espacio de reflexión, experiencia y análisis de lo otro y lo extraño en la modernidad global. En ciertas obras, lo extraño que se manifiesta a través del narcoimaginario alcanza una dimensión epistemológica, ficcionalizando el sujeto novelesco de nuevas maneras y cuestionando, por lo tanto, lo que entendemos tradicionalmente en el Occidente como sujeto e individuo. Bueno, muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Lisa. Tremenda ponencia. Hay que decir que, bueno, esta está basada en ese libro que tú tienes, que agradecemos mucho que se traspase al español, porque hemos tratado de traducirlo de todas las formas posibles para poder entender el alemán. Pero no, nos interesa muchísimo. Y destacar, por supuesto, la rigurosidad de tu trabajo y en la gran cantidad de novelas con las que tú estás haciendo los análisis. O sea, un corpus así, 166 novelas para la gente que nos está escuchando, implica una investigación muy rigurosa y completa. Vamos a pasar entonces a la parte de las preguntas, a ver aquí que se conecte Mónica, que se conecte Adriana, les agradezco a las tres, han sido muy buenas ponencias y tenemos media hora que nos queda para contestar algunas preguntas del público. Se las voy a leer, pero también van a aparecer en la pantalla para que las puedan ver ustedes mismas, ¿no? Pregunta para Mónica, de Tatiana Ferrada. El profesor de la novela, ¿cierto?, es un personaje frecuente en la narcoliteratura. ¿Cuál crees que es la función que cumple este tipo de personajes más intelectuales? Ya. Bueno, en el caso del laberinto creo que se convierte precisamente en la conciencia crítica, dado que el profesor en la relación con el otro eje de la novela, que es el joven Darío, pues cumple la función de ser un poco el mentor, el que lo va orientando y el que va estimulando una vocación que en su momento el profesor la tiene y quiere inculcarla. Pero los hechos devastadores de alguna forma van deteriorando su visión del mundo, ¿no? Entonces, creo que son aquellas personas que tienen esa agudeza para poder señalar todo el deterioro que conlleva esta violencia, no solamente en, en los objetos, sino sobre todo en las personas y cómo va cambiando las expectativas de logro de los jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que es precisamente el también reconocer que son quienes tienen esa agudeza para poder percibir y para poder nombrarlo, porque quizá en otro momento, en lo que los medios informativos arrojan, no es la visión total. Y creo que el intelectual, en la figura del profesor, tiene esa claridad para verlo objetivamente, sin ninguna tendencia, y medir la magnitud de los estragos de la violencia en las personas. Muchísimas gracias, Mónica. Esta pregunta, claro, tiene que ver con todas estas novelas donde aparecen, ¿cierto?, estos intelectuales que median un poco el discurso, que es bien interesante. De hecho, la novela me recordaba, obviamente en un contexto diferente, pero un poco los ejércitos de Delio Rocedo, donde también hay un profesor, hay una masacre de dos ejércitos, hay un pueblo que queda en la mitad, ¿no? Obviamente ya se debate un tema ideológico entre el fascismo de los paramilitares y las FARC, que es otra tendencia, pero el dispositivo estético me pareció bastante similar. Entonces, claro, la figura del intelectual tiene un lugar bien importante ahí en la ficción y en la focalización. Vamos a seguir con una pregunta que no está hecha a nadie en particular, entonces son libres de querer contestar, ¿verdad? María Gracia pregunta, ¿cuánto puede contrarrestar el relato o la memoria de los escritores la historia oficial que se impone con todas sus omisiones y tergiversaciones? Una pregunta como para Adriana, para Mónica, que también la memoria, ¿no? Es decir, esta típica discusión entre el discurso oficial y cómo la literatura subvierte, cambia o da otra versión de los hechos, ¿no? Yo podría señalar que contrariamente a que la novela nos presenta una ficción, dado el anclaje tan fuerte que tiene con la realidad, pareciera que es la que presenta la verdad.
que desafortunadamente la historia que se cuenta es mucho más verosímil y mucho más acertada que lo que los medios informativos nos proporcionan, porque esos suelen estar de una manera más tendenciosa, ¿no? Y volviendo, por ejemplo, a la figura del intelectual, en el caso del Laberinto en particular, aquí no arremete contra unos o contra otros, o sea, no acusa al narco, que de hecho no se menciona. O sea, se siente la presencia de esos grupos, pero no se hace ninguna referencia al cartel en particular. O sí se hace mención del ejército, pero no se refiere como la autoridad o el sistema político, ¿no? Entonces, creo que la ficción logra desnudar lo que los medios han callado. Entonces, es una verdad revelada que a veces golpea más. Lisa. Sí, y pensando en obras realmente cronísticas, ¿no? del llamado narcorrealismo, de orientación factual, como lo denomino yo, digamos, por ejemplo, obras como Huesos en el desierto o La parte de los crímenes de Roberto Bolaño, llenan este vacío que deja, por ejemplo, el periodismo y también la parte de la investigación policial en el norte de México, ¿no? En cuanto a los feminicidios en Ciudad Juárez. O sea, la literatura intenta buscar culpables, lo que es un proceso inmensamente complicado, porque en realidad, según estos autores, es la sociedad misma, diferentes instituciones que no funcionan, ¿no? Que causan estas muertes infames de las mujeres y esa impunidad. Entonces yo creo que en ese caso realmente surge esta literatura para llenar ese vacío que deja en ciertos casos el periodismo y también el Estado mismo por la impunidad que existe en cuanto a ciertos crímenes. También, por ejemplo, te voy a hacer la palabra, por ejemplo, pensaba, claro, hay una situación donde los escritores son periodistas, ¿cierto? Muchas veces, y que eligen la ficción para contar ciertos aspectos que probablemente en el periodismo no se puede, ya sea por riesgo, porque no tienen las fuentes, porque no pueden arreglar, digamos, las fuentes, entonces eso también se da mucho. Adriana, por favor. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que las tres habéis dicho y quiero añadir que sí, la literatura puede llenar los huecos, los vacíos que existen, eso sí, puede plantear preguntas que no se pueden o no se deben hacer desde formas más institucionalizadas, más políticas, digamos, pero también lo que es importante es que la literatura maneja las subjetividades, que ofrece una serie de historias que tienen cierto matiz de experiencia generacional, bueno, como yo en ponencia me fijé en los escritores nacidos en los 60, ¿no? que en la época de los carteles tenían cierta edad y compartían cierta realidad y esto los afectó. Y me parece importante porque es algo que construye la identidad de una generación, por ejemplo, pero también tiene este valor subjetivo. Y la historia oficial se puede ver complementada por estos testimonios subjetivos que igualmente permiten ver los acontecimientos desde varias perspectivas, porque es diferente la perspectiva de un hijo de un narco, digamos, a la perspectiva de una hija de un secuestrado, ¿no? Entonces, esto también contribuye a crearse cierta heterogeneidad en estos relatos. Claro, exactamente, como la misma novela que nos presenta Mónica, ¿no? La voz colectiva múltiple desde las víctimas, que el discurso oficial o periodístico de la realidad es muy difícil reconstruirlo de esa manera y la imaginación literaria nos permite entrar en la subjetividad, ¿no? De las víctimas. Toda la razón. Seguimos con
Una pregunta para Adriana. Dice que de Silvana, hay varios autores que han rechazado la atribución de narconovela a sus escritos. Por ejemplo, Guillermo Arriaga en México, también algunos autores en Chile cuando se les ha preguntado por este tema. ¿Crees que hay un rechazo hacia esa denominación por asuntos estéticos o incluso por una posible estigmatización aparejada al prefijo narco? Se refiere un poco como a esto de cuando uno les pregunta a los escritores, bueno, usted hace narcocultura y te dicen, no. No, Yo no, no, de escribo nada. de la violencia, Nunca. el narco es parte del paisaje, yo no soy un narcoescritor. Un poco eso, Ariana. Sí. Yo creo que son las dos cosas. Tanto los asuntos estéticos como este estigma del prefijo. Las dos cosas. Y no me sorprende que hayan rechazado esta etiqueta porque es una etiqueta muy peligrosa. En Colombia, cuando aparecen estos textos, estos primeros textos, la novela sicaresca, etcétera, etcétera, hay un debate sobre la validez del propio tema en la literatura. Si este tema merece formar parte de la literatura nacional. Eso no, eso es una suerte de basura, ¿no? Y esto, bueno, ya se ha superado, supongo, pero sin embargo, algún estereotipo sigue vigente, que la narcoliteratura es mala literatura, que es sensacionalismo, poco valor literario. También es una etiqueta puramente comercial. Entonces, no me sorprende que rechacen los autores esta etiqueta, que es bastante peligrosa para los escritores, ¿no? No sé si Mónica o Lisa quieren comentar, pero esta es la pregunta o el comentario más frecuente de la baja calidad estética, del fenómeno editorial, de que los escritores se hacen multimillonarios escribiendo narcoliteratura, cosa que no es así. Entonces, Mónica, si quieres complementar, claro. Sí, yo quisiera agregar, es que luego, bueno, a los escritores no les gustan las etiquetas para empezar, ¿no? Recuerdo que a Gardea no le gustaba que le dijeran narrador del desierto, ¿no? Pero creo que la preocupación que circunda a esta etiqueta es cuestionar hasta cierto punto si su narrativa tiene la categoría estética suficiente para ser validada en el ámbito. Y sobre todo en países donde desafortunadamente la violencia pues, ha proliferado en todos los ámbitos, donde se ha comercializado mucho este tipo de literatura y donde ha habido expositores que no tienen ningún interés estético, sino que se aprovechan de un boom y no hay ninguna aportación. Es como regocijarse en el fenómeno y aprovechar la ocasión. Y por otro lado, también la postura del escritor. Recientemente en una entrevista con Martín Solares, a raíz de Los Minutos Negros, pues él comentaba que en una presentación del libro se acercó una persona misteriosa preguntándole si había nombres en su novela que aludieran, ¿no? Entonces, también yo creo que es curarse un poco en salud y no establecer ningún vínculo probable o posible con algo que también los pusiera en un predicamento, ¿no? Entonces, creo que hay que definir muy bien cuando se habla de narconovela, bajo qué acepción se entiende para poder analizar los textos y la obra de un autor, y no que se consideren una etiqueta peyorativa. Así es, absolutamente de acuerdo. Claro. Si ya no hay más comentarios, vamos a seguir. Bueno, solamente ¿Lisa? quizá un comentario que uno de mis objetivos, y también, por cierto, de Hermann Herlinghaus también, es de visibilizar el valor literario de esa literatura, ¿no? De mostrar que en realidad tiene mucho potencial. Y yo realmente pienso que el prefijo narco sí es importante ponerlo, porque como he expuesto en mi presentación, esta literatura se nutre de este imaginario colectivo, contrarresta el imaginario, ¿no? Poniendo una estética como la del realismo factual,
que no sigue la corriente de la mitificación, de la exotización, o nutriéndose de eso y haciendo algo nuevo, ¿no? De lo extraño, explorando nuevos aspectos o hasta lo extraño en nuestro colectivo, nuestro imaginario colectivo y eso. Entonces yo creo que el prefijo sí es útil, pero no debe de ser peyorativo. Y todos nosotros deberíamos de trabajar en eso, ¿no? Como críticos literarios de demostrar que sí tiene un valor esa literatura y no es solamente exoticitación o sensacionalismo, ¿no? Que hay algo mucho más profundo, más allá de eso, ¿no? Interpretando quizás las novelas de una manera diferente o sí. Para mí este prefijo tan peligroso, digamos, tan peyorativo a veces, es también un gran valor de esta literatura. Sobre todo me refiero a las novelas que yo analizo, que sí que tienen valor literario, que es una muestra de cómo la literatura se aproxima a los fenómenos ajenos a la literatura, digamos, porque, bueno, en la narcocultura no se lee mucho, ¿no? Y cómo la literatura se acerca a fenómenos cuyo espíritu es totalmente diferente. Y yo también, como Lisa ha mencionado, yo también trabajo para mostrar estos valores artísticos de esta narrativa de narcotráfico o narconovela. Absolutamente. Y de hecho yo creo que un poco a todos los que, como nuestra línea de confluencia de todas las personas que han expuesto en este congreso, o los que siempre participamos, es precisamente ese trabajo, es decir, tomar estos artefactos que estéticamente tienen que leerlo. La gente en general que dice que la narcoliteratura es mala es porque no ha leído toda la narcoliteratura, ha leído poquito. Y perdón por ser tan brusca, pero o sea, estéticamente hay cosas que son muy bien logradas y magníficas, ¿no? Sobre todo los textos que ustedes aquí expusieron. Y un poco el trabajo de todos nosotros es mostrarlo, ¿no? O prender una luz así encima de esta literatura tan valiosa. Tenemos otra pregunta. Ahí. Es un chico que ha estado preguntando durante este congreso porque al parecer tiene una tesis doctoral en torno a este tema, entonces tiene bastante interés. Sí, vamos con la tesis. Y dice, ¿qué correlación habría entre la narcoliteratura con una posverdad política y social? Es abierta, o sea, no se la hace a nadie en particular. Me imagino que se refiere, estoy tratando de bien la pregunta. Sí, estoy tratando de desentrañar si tiene que ver... política y social. Me imagino que está hablando como de los fake news, supongo, ¿no? Posverdad, es decir, estas cosas de los medios que no son ciertas. Esto lo iba a preguntar, ¿cómo definir la posverdad? Para poder responder la pregunta, necesitamos tener una definición clara de qué es posverdad. Yo supongo que correlación habrá, pero ¿cuál? ¿En qué consiste? Esto depende de cómo enfoquemos el concepto de posverdad. Vamos a esperar a Hernán, que debe estar en el chat, que nos reformule un poco y nos explique qué entiende él por posverdad y cómo lo conecta. Quizás con un ejemplo, ¿no? Que nos dé un ejemplo o algo para poder entender. Y podemos seguir con la próxima pregunta. Catalina Gallardo le pregunta a Lisa. Agradece la excelente presentación, ¿cierto? Y pregunta si puedes profundizar en los conceptos y diferencias entre la narcoprosa testimonial y la ficcional o transgresora. O sea, explicar un poquito más, yo creo, ¿no? Sí. Sí, bueno, lo que trato de hacer es, bueno, primero podemos diferenciar entre factual y ficcional, ¿no? Es algo muy simple. Pero luego veo que dentro de lo factual y lo ficcional hay tendencias, ¿no? Y, por ejemplo, de lo testimonial, vi que el testimonio ya tiene mucha tradición, ¿no? En Latinoamérica, no es nada nuevo. Pero yo lo que observé en ciertas obras de esa narcoprosa es que son testimonios polifónicos, ¿no? Eso no siempre son el testimonio clásico, es de un narrador. Muchas veces, por ejemplo, Elizabeth Burgos con Rigoberta Menchú escribió un testimonio desde una sola perspectiva. Ella grabando la entrevista con
Rigoberta Menchú, y luego escribiendo desde la perspectiva de Rigoberta Menchú, de Elizabeth Burgos, su historia de vida. Entonces, lo que yo vi en lo testimonial, en la narcoprosa, es que son testimonios polifónicos. Muchas veces, por ejemplo, No nacimos pa' semilla, que conocemos toda esa obra, ¿no? Que son fragmentarios, polifónicos, que son muy ambivalentes estos escritos y que dan una visión de una realidad mucho más compleja, ¿no? No tan unívoca como era el testimonio tradicional. Y otras características, ¿no? Como expuse. Y de lo transgresor, el elemento transgresor es eso de quebrar con ciertas tradiciones, con ciertos tabús, utilizar el narcomundo para experimentar una serie de experiencias tabuizadas, ¿no? De transgredir las normas de nuestra sociedad, o por lo menos la sociedad mayoritaria, y de poder sentir o crearse ahí en la ficción de manera nueva, ¿no? Entonces, ese es el elemento transgresor. No sé si me explica. O sea, hay que leer mi tesis para entender completamente todo, pero a lo mejor eso da una pista más. Sí, estamos esperando la traducción de Lisa, porque está en alemán, entonces no está ni siquiera en inglés, entonces hay que hacer, también nosotros tradujimos ahí con el Google, ¿eh? O sea, Google Translator para leer tu tesis, que por supuesto está ¿en serio? interesante, pero por supuesto, qué bien. Todas las tesis y los trabajos de ustedes ya están leídos Bien, por este equipo, que somos muy ávidos de saber, ¿no? Y son fantásticos trabajos. Creo que no hay más preguntas, pero yo les agradezco enormemente su participación. Ha sido una mesa tremenda, eso es lo que dicen los comentarios por ahí. Muy buena mesa, muy buenas ponencias, trabajos muy completos y muy rigurosos. Entonces, como equipo, les agradecemos enormemente que estén acá por su participación. Muchas gracias. Y bueno, les invitamos. Gracias a ti, Ingrid. Fue un gusto participar. Igualmente, Lisa. Ojalá que sigamos colaborando y compartiendo en esta red de gente que trabaja la narcoliteratura y que nos encanta el prefijo narco. Entonces, esperamos contar con nuestra participación. Lo defendemos hasta el final. Sí, lo defendemos. Lo defendemos. Nosotros también lo defendemos. Gracias. Muchísimas gracias. Les dejamos a todos invitados para la presentación que vamos a tener a las 6 de la tarde en Chile, 3 de la tarde en horario mexicano, ¿verdad? De nuestro libro de narcotransmisiones, donde también defendemos el prefijo narco, volvemos con lo mismo, y los dejamos invitados desde ya. Muchísimas gracias a las 3. Saludos, un abrazo a todas. A ti, Gracias. también. Gracias y un abrazo. Hasta luego.